Este día es algo tremendo, Guildo. ¿Cómo te está yendo, amigo? ¿Qué tal, mi estimado Pólvora? Aquí estamos nuevamente, gracias a la invitación que nos estás haciendo. Y bueno, pues tenemos un programa hoy muy interesante con gente que nos viene a platicar acerca de muchos detalles que están pasando en estos días con las agresiones de periodistas en estas últimas fechas, que bueno, pues ya estamos viendo discursos de odio a nivel Latinoamérica, y bueno, pues aquí México no es la excepción, que tenemos ya en estos días aproximadamente 4 periodistas que han sido asesinados junto con agentes de la libertad de expresión también, y que bueno, pues esto aumenta la posición de nuestro país como uno de los referentes o uno de los más peligrosos para ejercer la libre expresión y la libre prensa. Y bueno, pues ahora sacamos otro primer lugar, pero desgraciadamente es mi querido Pólvora. Mira, ahorita en Kabul, la capital de Afganistán, es de noche. Y en esos lugares el clima es extremo, muy frío y muy caliente, pero muchas veces pensamos que Afganistán es la puerta del infierno. Sin embargo, parece más riesgoso hacer periodismo hoy en día en México que en aquellos lugares, Guildo. Yo te invitaría a una de las esquinas de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, y creo que estaríamos a la par con Kabul o alguno de estos países que, pues sí, efectivamente estamos dentro de un escenario oscuro en el cual, bueno, pues tenemos estos resultados, y todo esto ha venido a arreciar por un discurso de odio que se maneja desde el púlpito matutino, y que, bueno, pues no ha sabido conducirse con el debido respeto o con las debidas líneas propagandísticas, dejando fuera todas las agresiones que están pasando. Pero bueno, mi querido y estimado Pólvora, vamos a presentar a los invitados, porque pues nos estamos comiendo el tiempo y pues por también favor, tienen mucho que decir. Sí. Por favor, entonces, introduce a esta playa de estrellas, amigo. Pues bueno, pues aquí damos las gracias a nuestro amigo Juan Shane, periodista colaborador de medios en Estados Unidos, podcaster y productor de documentales. Mi querido Juan. Estimado Guildo, estimado Pólvora, pues un placer estar aquí con ustedes, acompañado de gente tan distinguida como Mariana, como Rafael, que los van a presentar a continuación. Encantado de sumarme a este esfuerzo y hablar de este tema que nos atañe a todos, a todos los mexicanos, indistintamente donde trabajemos como periodistas, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país. Seguimos un camino complicado, empedrado, y ahora no solamente empedrado, sino que a esas piedras ya parece que le agregaron vidrios. Así que un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y un gusto. Gracias a ti, Juan. Rafael Lagos, doctorado en Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, columnista de La Jornada de Aguascalientes, Visiones a la Distancia, y en política, gurú de relativismo político. Muy buenas. Tengas, mi querido Rafael. Muchas gracias, general Pólvora. Muchas gracias, Gildo, por invitarme a su programa, sobre todo hoy que tiene un tema del más importante para todos los periodistas, y un saludo a Juan Shane y a Mariana. Es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, mi querido Rafael. Y bueno, pues presentamos también a nuestra compañera Mariana Guerrero, que ella es criminóloga, criminalista, docente de ciencias forenses, diplomada en psicología jurídica y forense, y bueno, pues trae también ella temas muy interesantes y muchos tabús que se tienen que tocar en esta mesa, en este programa, mi querido Pólvora. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Hola a todos, Juan, Pólvora, Guildo, Rafael, me da mucho gusto estar con ustedes. Me siento profundamente honrada porque, pues bueno, aquí esta pluralidad en la que nos estamos integrando en este momento, pues da pauta para poder hablar de muchísimas cosas que se callan y que posiblemente pues la sociedad no tiene oportunidad de vislumbrar, porque tal pareciera que este gobierno nos está arrancando la voz tan de golpe y tan rápido que pues no alcanzamos a darnos cuenta de todo, ¿no? Un placer estar aquí con ustedes. Resulta que en el pasado, teóricamente el ejercicio de la comunicación se basaba en que el medio tenía la capacidad de enviar
y recolectar en la fuente la información. Esta información tenía una validez en la misma relación de que había corresponsales en París, en Londres, en lugares donde sucedían las cosas, de tal forma que no era una costumbre que alguien nos contara las cosas, sino que un corresponsal nos enviara la información. Al paso del tiempo, la dinámica periodística ha cambiado, tanto en el presupuesto, porque antes había grandes bolsas donde los medios se repartían la publicidad. Ahora que ha cambiado la distribución de la economía en los medios de comunicación, entonces han encontrado otras formas de generar el periodismo. Ahora ya no se confía en un enviado. Si tenemos a tal persona que vive dentro de nuestra ciudad, pero que tiene la referencia de la nota, esa persona nos puede hacer llegar la información. Y ha evolucionado tanto al nivel que ahora el periodista del programa puede poner en su Twitter: infórmenme qué está sucediendo con tal hecho, con tal evento, y las personas que pasan ahí en su teléfono, la gente que pasa caminando, pudiera ser el reportero sin costo para la compañía. De tal forma que antes se esperaban cables, se esperaban llamadas, hoy en día hay que tener redes sociales que indicaran qué es lo que es digno de comunicarse e de informar a las masas. Sin embargo, siempre han seguido existiendo periodistas, pero no como Lord Molecula o como toda esa barrabasadas. No, periodistas son la gente que ubican el trabajo de tener a la gente con información fidedigna y real. Ahora a estas personas ya no las están cooptando con la ley de plata o plomo como era antaño. Ahora estas personas están siendo asesinadas, están siendo desaparecidas, están siendo lamentablemente borradas del mapa si no está de acuerdo alguien con su forma de expresar y de ser. Pero ese alguien puede ser el crimen organizado, las bandas de criminales, pero hasta el gobierno, Gildo, hasta el gobierno es alguien del que tenemos que cuidarnos, no solo porque sea nuestro enemigo, sino porque desaparecen los elementos y las instituciones dedicadas a cuidar y proteger a las personas con profesiones de riesgos de alta vulnerabilidad, amigo. Sí, Pólvora, mira, ahorita tenemos en nuestro país situaciones muy extremas, muy difíciles. En estos últimos días, bueno, pues han asesinado y han desaparecido a los periodistas. Desde el inicio de esta administración, el 1 de diciembre de 2018, con la muerte de nuestro compañero Jesús Alejandro Márquez en Jalisco, iniciamos la cuenta hasta llegar a 19 compañeros, que el último de ellos fue el pasado 9 de noviembre, desgraciadamente en Salamanca, Guanajuato, cuando el compañero Israel Vázquez estaba cubriendo una nota de una fosa clandestina. Entonces, vemos ya la emergencia y vemos toda la problemática que enfrasca y que tiene el asunto de cubrir la libertad de expresión. Y como lo dices, dentro de los códigos deontológicos del periodismo y dentro de las necesidades que tiene el periodista de informar a la sociedad y que realmente tengan de viva voz lo que está pasando, no como lo comentas dentro del tema de la propaganda o el tema de la venta política de las administraciones gubernamentales, que sin duda han querido callar desde el 2000 que tenemos cuenta todas las acciones corruptas de los gobiernos. Ahí incluimos el fenómeno de la narcopolítica, como bien lo dijiste, que está afectando a muchas redacciones y que, bueno, pues desgraciadamente ya México es uno de los países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y la OEA como una zona silenciada. Más del 80% de México ya es una zona silenciada, donde han cerrado redacciones por fenómeno, por esta violencia en contra de los periodistas. Pero bueno, la percepción es muy diferente fuera de México, fuera de nuestra casa, y quiero que, Juan, nos platiques cuál es la percepción de los compañeros en Estados Unidos acerca de la violencia que se ejerce en contra de los periodistas en México.
Así es, querido Gildo. Pues fíjate que, mira, hace un momentito que hablábamos tú y yo de fuera del aire, antes de entrar al programa, hablábamos de este informe de artículo 19, ¿no? De este informe de disonancia de voces en disputa. Las Claro. cifras que se manejan y cómo bien me lo decías, que en muchas cosas se queda chico considerándolo o comparándolo con la realidad, ¿no? El simple hecho de que en un país el 95.8% de los casos en crímenes y amenazas a periodistas permanezcan impunes, habla de los dos flancos entre los que un periodista tiene que trabajar en México. Flanqueado por un lado por el crimen organizado y flanqueado por el otro lado por su gobierno. Pero hay un tercer punto. El tercer punto es cómo este periodista va siendo silenciado poco a poco por medios que empiezan a crearse y ajustarse y pagarse para que hablen y se comporten y digan las cosas a modo como el gobierno quiere. Y voy a hablar un poquito de algo que posiblemente las generaciones más jóvenes que yo a lo mejor no recuerden, y a lo mejor a muchos de los que nos escuchan no les tocó la época donde México ya tuvo un régimen autoritario, en donde había un periodista, obviamente reconocido y gran periodista, pero finalmente un periodista maniatado por el poder, que era Jacobo Zabludovsky. En aquel entonces, en el México de aquel entonces, tenías un periodista que tenía que ser, existía este salamerismo, así le llamo yo, salamero o salamerismo al gobierno, que siempre ha existido, por una cuestión de miedo. Estamos hablando de una época previa a las cuestiones que tenían que ver con patrocinios o pagos, etcétera. Entonces había un régimen totalitarista que controlaba la comunicación y controlaba el lenguaje y lo que se hablaba exactamente en la televisión, donde este salamerismo implicaba a decir lo bien que iban las cosas y lo bien que lo estaba haciendo el presidente en turno. Hoy en día, estos periodistas salameros, pues, han cambiado, ¿no? Y obviamente vemos otro nivel. Yo me declaro y he sido atacado también en redes por criticar, ojo, y digo criticar, no atacar, digo criticar a estos periodistas salameros que evidentemente pues están pagados y tienen que hablar del régimen en turno y tienen que hablar bien y solamente de admiraciones y de todo lo bien que van las cosas. Pero también ahora tenemos el factor de los periodistas de la televisión. Hay áreas grandes en la televisión nacional y en periódicos que dependen de este presupuesto que les da el gobierno y que por ende, pues gran parte de ese objetivismo periodístico que queremos escuchar, pues se ha ido a las redes y se ha ido al periodismo digital. Ahora es donde vive propiamente, en las redes. Cuando te preguntan, en mi caso, por ejemplo, como mexicano, me preguntan en Estados Unidos, que yo me dedico a dar normalmente reportajes de México o acerca de México para los medios internacionales, me han dicho en ciertas ocasiones que por qué ataco al actual régimen, que por qué no soy más objetivo o que por qué no trato de ser más neutral en mis comentarios. Y lo que siempre les digo es que simple y sencillamente es prácticamente imposible, porque si yo me dedico a reportar la realidad de lo que está pasando, puedo parecer no ser objetivo y estar criticando a un régimen desde fuera del país, pero es que francamente es muy difícil encontrar un punto en el que uno pueda realmente dar un comentario positivo de lo que el actual gobierno de México está haciendo. Y entonces, lo que estás reportando es simple y meramente la realidad, y entonces los medios internacionales se les hace raro que tú como periodista mexicano hables y critiques y estés hablando estas cosas del gobierno de tu propio país con cierta imparcialidad. Y entonces no es que no sea uno imparcial, es que simplemente el hecho de decir la verdad como periodista fuera de tu país hacia medios internacionales puede hacer parecer que no lo eres. Puede hacer parecer que estás atacando al régimen de tu país desde afuera por el simple hecho de decir las cosas como son y como están. Claro.
No, el tema que haces referencia, me quedo Juan, sí es muy importante porque, bueno, pues como tú sabes también, México cuenta con una ley de comunicación social, la cual pues está funcionando desde el régimen pasado. Sin embargo, bueno, seguimos dentro de la misma temática de las omisiones y de la corrupción existente dentro de la dispendia de los recursos públicos para la compra de conciencias. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo nosotros cómo está generando todos estos vicios y cómo están comprando las voces propagandistas para callar a los críticos del país y que no salgan la realidad que está viviendo México. Ahorita, como lo comentábamos antes, pues bueno, ya tenemos aproximadamente 28 agentes de la libertad de expresión asesinados en esta administración, con 19 compañeros que son periodistas, los demás son entre blogueros, entre ayudantes de redacción, entre, no sé, gente que colabora en radios comunitarias y bueno, activistas de otro tipo también como influencers y voces que están dentro de las redes sociales. Sin embargo, bueno, pues ellos todavía no están tocados dentro del tema legal y bueno, pues aquí quisiera preguntarle a mi amiga Mariana, ¿qué es la opinión de ella sobre este silenciamiento de voces críticas a nivel nacional? ¿Por qué la indolencia de las autoridades hacia las muertes de estas personas que finalmente marcan la democracia de un país y la democracia de un Estado en el cual, bueno, pues se tiene que informar? Sin embargo, pues parece que ahora sí somos desechables, Mariana. Exactamente. Hace aproximadamente como unos 2 años, estuve observando un trabajo muy importante de Denis Merker. Cuando yo trabajaba sobre el perfil de Andrés Manuel, estuve viendo mucho material sobre él, en qué noticias hablan, de qué forma hablan de él. Y en este reportaje en particular de Denis Merker, aparece un reportero de La Jornada que cuando se generaba este movimiento de Andrés Manuel en Tabasco, ese reportero le cuestionó a Andrés Manuel, algo le pregunta y luego Andrés Manuel a su vez le dice a su equipo de trabajo de dónde es este reportero. De hecho, el reportero lo declara en este trabajo de Denise. ¿De dónde es este reportero? No, pues es de La Jornada. ¿Y por qué me cuestiona? Andrés Manuel tiene una personalidad tiene rasgos muy característicos, perdón, en su personalidad, que lo obligan a querer callar toda crítica. O sea, la realidad es como él dice que es, punto. Y si ustedes levantan la voz, pues entonces su voz debe ser apagada por los medios que sean. Lamentablemente, uno de ustedes citaba que antes había este poder de la delincuencia organizada que te quería callar y por el otro lado estaba el poder del gobierno también queriendo callarte. La sorpresa para los medios de comunicación, para la prensa libre, es este amaciato oscuro que hay entre grupos delincuenciales y el gobierno. Este gobierno ya no lo puede negar, simplemente. ¿Por qué? Porque en algunas entidades esta relación tan perversa ya es más que manifiesta, ¿no? Estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, ya trabajan de la mano. Entonces, el delincuente se convierte en la mano izquierda del gobierno que va y calla a aquella voz incómoda. Así. Y no hay para dónde más hacerse. Entonces, ahora esta persona con el poder que tiene, pues está haciendo todo lo posible por callar a quien sea. ¿Cuál es la herramienta que está acabando con la verdad en el país, con la verdad de lo que está ocurriendo? Pues el mismo gobierno con estos contratos millonarios que le da a medios enormes de comunicación y que se encargan de hacer pedazos, así literal, la reputación de periodistas, de empresarios, de otros medios de comunicación también, como lo estamos viendo con Pablo Iriart y con Reforma, que constantemente los está atacando.
Mucha gente señala a este personaje como demente, como sociópata, como psicópata, y no encaja en esos rasgos. Pero, pues, demente tampoco está, porque si nos vamos nosotros a las estadísticas del mundo criminal, yo creo que 1 o 2 casos van a encontrar ustedes a una persona que haya cometido un delito grave, y que padezca de sus facultades mentales. Vaya, la criminología contiene muy pocos casos documentados de delincuentes, asesinos en serie, torturadores que padezcan de sus facultades mentales. Quien quiere hacer daño lo hace. Y este es el caso de Andrés Manuel. Este personaje es muy oscuro, muy perverso. Y el asunto aquí es que lo que está haciendo el medio de comunicación que le está favoreciendo es desaparecer o disimular esos rasgos en Andrés para que afuera lo vean bien. Cuando en el exterior tienen una imagen que está creada por esta masa de medios enormes, Juan nos lo puede decir, la gente de afuera está viendo hacia México, pero se rige por lo que ve en los medios de comunicación. Entonces, estos medios de comunicación que al final del día están controlando la opinión de las masas sobre este personaje, pues se ve tergiversado con una opinión contraria. Ahorita que escuchaba a Juan que dice, es que ¿por qué tú no hablas bien? ¿Por qué no eres objetivo? Es que es lo más objetivo que se puede hacer. Y yo creo que cualquier cosa mala que se pudiera decir desde afuera no alcanza la realidad, no alcanza la realidad porque solamente quienes están aquí ejerciendo el periodismo saben lo que es andar con pies de plomo. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Por ese amaciato oscuro y perverso que hay entre gobierno y delincuencia organizada. No olvidemos que el mismo subsecretario de Gobernación, este señor Peralta, anduvo por allá negociando en Tamaulipas y en Guerrero. Ya no pueden venir a decirnos a nosotros que son policías comunitarias, porque pues tan solo esta señora que es senadora, no recuerdo ahorita su nombre, Nestora Salgado. Nestora Salgado. Exactamente, ella estuvo presa y los señalamientos que hay en su contra son señalamientos serios. Mucha gente dice, bueno, es que no está presa. No, a ver, una cosa es que haya habido violaciones al debido proceso y por esa razón la señora esté fuera, y otra cosa es que sea inocente. Ahí dista mucho la realidad, pero pues ya le lavó la cara a Andrés Manuel poniéndola ahí en la cámara alta de nuestro país. Y pues para mucha gente afuera estarían pensando que estamos exagerando, pero no conocen la realidad porque los propios medios grandes se están haciendo cargo de tergiversar la realidad para favorecer al hombre que está detentando el poder ejecutivo. Muy buena la referencia que haces, Mariana, acerca de la situación y cómo la percibes dentro de la objetividad y dentro del perfil criminal que se está llevando en estos tiempos. Y bueno, la perversidad, tienes toda la razón, la perversidad de este gobierno que bueno, pues ahora sí ya está utilizando una necropolítica y una biopolítica para pues estar gobernando, ¿no? Ahora sí el gobierno decide quién vive y quién muere y a quién deja hablar y a quién calla. Pero bueno, dentro de este tema me gustaría escucharte, Rafael, ¿cómo ves tú este tema en el impacto político que tiene en México? ¿Cómo se ve México con esta censura y con estos asesinatos de estos compañeros que han ocurrido? Gracias, Gildo. Desde el punto de vista de la ciencia política, estamos hacia el camino hacia una autocracia. ¿Qué quiero decir? El autócrata es aquella persona que detenta el poder y lo encarna en sí mismo. La mayoría de las veces, además, con un toque de divinidad. Piensen ustedes en el dirigente de Corea del Norte, donde su imagen es
alabada, reverenciada. Piensen en Vladimir Putin, piensen en el propio Trump, donde hoy la sociedad, como decía Juan Shane, hace rato, antes de que empezáramos, me platicaba y se impresionaba cómo está dividida la sociedad norteamericana hoy, y es un fenómeno realmente nuevo. Entonces, el ataque sistemático desde el poder hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas es un fenómeno realmente que tiene tintes novedosos, si bien ocurría en un sistema autoritario que ocurrió en México en los años 70, pero que se fue eliminando poco a poco a fuerza de las demandas civiles y de los periodistas y medios de comunicación. Finalmente hoy tenemos un ataque pues mucho más descarado. Recuerden ustedes cómo el 25 de septiembre pasado el propio presidente presenta en la mañanera una lista de periodistas críticos, como desde el poder también, y usando los instrumentos, herramientas e instituciones del poder, se atacan nexos y letras libres, como el presidente tiene sus clientes habituales en las mañaneras, como Ferriz de Con, Loret de Mola, Pablo Iriart, entonces, y usan a estos periodistas para contar su cuento. ¿Cuál es el cuento? Pues el cuento es que él es el Robin Hood, donde es el Salvador de México, el que protege a los pobres, y para que ese cuento sea redondo como todos los cuentos, pues necesitan los malos, necesita el lobo feroz, la bruja del cuento, con la manzana envenenada, y entonces el presidente pues elige a los empresarios, elige a los priistas y panistas, a veces con razón, a veces sin razón, a veces con verdades, a veces con mentiras. Eso no importa nada desde la mañanera, pero también sus clientes habituales son los periodistas y los medios de comunicación, a quienes no le importa ponerle sobrenombres como fifís, prensa vendida, y bueno, podemos seguirle ahí con una lista de apodos que el presidente suele poner en sus mañaneras, y acusaciones que, pues si bien consistieran delitos, como muchas veces ocurre, no terminan en acusaciones o en denuncias en los órganos competentes. Simplemente basta con que el presidente acuse. Y ese es el tema del autócrata. El autócrata tiene que debilitar a las instituciones desde el poder legislativo, controlándolo, tiene que debilitar al poder judicial, pero también tiene que debilitar al otro pie, que es la prensa libre. Es un tema delicado, sobre todo cuando tenemos además lo que mencionaban los demás, que el crimen organizado pues es ya sea un instrumento o actúe por cuenta propia, pero es el otro, la otra fuerza que también está asesinando periodistas que investigan, o periodistas y medios de comunicación que hablan sobre sus actividades ilegales. Entonces, en vez de encontrar la prensa en el poder un refugio y quien los cuide y quien garantice que ejercen con libertad su profesión para informar a la sociedad, al contrario, encuentran ahí otro enemigo. Esa es la gravedad del tema de que hoy tengamos un presidente que tan descaradamente ataque a la prensa. Oye, está clarísimo, compañero. Lo tienes nítido. Voy a hacer, bueno, ya cerramos esta ronda. Voy a hacer unos comentarios y vamos a darle paso a que se plantee el siguiente tema. Hay un asunto que quiero comentar con Juan y que todos brevemente abordemos. Es binaria la situación del ser humano. En Estados Unidos, pues todos vemos CNN y vemos MSNBC, y entendemos una lógica y vemos una estupidez tras otra de Trump, y vemos cómo le ponía apodos a las personas y cómo
asfixiaba al mundo en un abuso generalizado del poder y de la arrogancia del ser. Entonces, bueno, veías Fox News y si lo veías suficiente, tenías la capacidad de aguantarlo media hora, pues casi te parecían lógicas las posturas de Trump, porque los medios totalmente binarios para públicos completamente distintos alcanzan a ver una ruptura tan grande como dos fases del sol, ¿no? Lo oscuro y lo claro, y lo ven con una nitidez y lógica. Entonces eso se lo pasan en Estados Unidos a la mitad de toda la población y la otra mitad tiene otro discurso de la situación. Entonces esa desfase de la realidad se trata de eso mismo, que estamos en la época de la posverdad, que cada quien va a buscar la verdad que le guste, que le acomode, que tenga asideros para su vida cotidiana. Entonces es posible que dentro de la misma vecindad haya la mitad de las personas que tengan una realidad totalmente distinta a la de las demás. Y eso, esta posverdad, es lo que estamos viviendo ahora. El PG, por más que nosotros digamos, hagamos y postulemos, él ni risa le causamos. Él va en caballo de Hacienda. El PG tiene todo para reelegirse y lo va a hacer. O sea, no hay una oposición establecida. Y así como nosotros seguimos quejándonos, mañana va a amanecer 10 periodistas más asesinados porque él no le importa nada. Él es un cristiano evangélico que considera que el que tenga que morir en aras de la renovación moral del ser humano en la cuarta dimensión, esta desconocida que tiene, es una cosa válida y que somos nosotros descartables. Por eso es que le valió madres el COVID, le valió madres la delincuencia, que se maten entre ellos. Los pocos que quedemos seremos señalados por el dedo de Dios para seguir viviendo. Entonces ese es el tipo de gente que nos maneja. Bueno, es el tipo de gente que manejaba al gabacho hasta hace unos días, ¿no, Juan? Bueno, ahorita en enero entra Biden, ¿no? Dime tu reflexión, amigo. Sí, así es. Mira, como bien lo mencionas, Pólvora, yo aquí en mi programa que tengo en las mañanas, yo recibo casi todos los días llamadas de gente, sobre todo gente local en la Florida. Hay que entender que aquí el latino, el hispano que vive en los Estados Unidos, no todo el hispano vota por Biden, ¿no? Específicamente el hispano que tiene raíces o que son originarios de Cuba y de Venezuela, de Nicaragua. Este hispano que viene prácticamente ya con el trauma de gobiernos populistas, extremistas, que lo que no quiere es precisamente volver a caer en lo mismo y que 100% vota por Trump por el hecho de que creen que Donald Trump va a continuar con el bloqueo contra Cuba, contra sus países y les prometen en las campañas, igual que en México prometen en campañas, promete que va a acabar con el socialismo, y él utilizó perfectamente el discurso del socialismo y del comunismo, cosa que lo hizo ganarse muchos votos, específicamente de este segmento latino. Pero quiero agregar otra cosa, si me permites. Los extremos del populismo, ya sea de derecha o de izquierda, que hay que aclararle a la gente que hay populismo de derecha y de izquierda, son los políticos populistas, son los que históricamente utilizan la democracia para llegar al poder, para después, desde el poder, acabar con la democracia, que es lo que nos está pasando actualmente en México. Y también, ¿por qué no decirlo?, en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos todavía existen instituciones que pueden lograr impedir que este tipo de cosas exploten. No se puede evitar un conflicto social, por supuesto, de mayores dimensiones, pero hay instituciones todavía. En un país como México, como nuestro país, donde se empieza a vulnerar, se empieza a atentar con las instituciones, las empiezan a debilitar a través de este régimen, y en donde prácticamente este líder tiene todo el camino abierto, es decir, tiene la carretera de 4 carriles abierta para hacer lo que sea, es decir, quiere controlar lo que se dice, cómo se dice, qué se dice de él, y empieza a caer en esta especie de deidad, como bien lo mencionó Rafael hace un momento, en donde se empieza a venerar esa deidad y prácticamente su palabra es
la verdad y la única verdad, ahí estamos cayendo en una zona de riesgo de la cual le puede tomar a México muchos años y posiblemente décadas reconstruir ese tejido social y esas instituciones que estamos perdiendo. Por eso creo que es tan importante el 2021, las elecciones del 2021. Creo que son primordiales, pero creo que también es primordial que la gente despierte y entienda realmente en dónde estamos parados. ¿Me permiten comentar sobre lo que acaban de comentar? Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que nada más acotar, esto también está pasando en los Estados Unidos. El autócrata está, tanto México como Estados Unidos, está en una fase de instalación autocrática en la que está sucediendo lo que ahorita mencionaste, el debilitamiento de instituciones y la modificación legislativa para otorgar más poderes al presidente. Y así se va avanzando y efectivamente, como lo mencionaste ahorita, llega un momento en que las instituciones están tan debilitadas y las leyes han sido reformadas a tal nivel que ya el regreso a lo que es un sistema democrático es casi imposible, a no ser que sea por la vía violenta de una revolución, una guerra civil, y la cancelación de la legislación y la creación de una nueva. Entonces, efectivamente, son gobernantes que llegan por la vía democrática, van debilitando instituciones, reformando leyes para su beneficio personal y de su grupo, y hasta que hay un punto de no retorno. Por eso es que, y déjenme poner ese tema sobre la mesa, de repente hay grupos como Frena que lo quieren que se acabe ya el mandato. Y hay otros que dicen, como sí por México, esperemos al 2021. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Es un tema. Depende de si alcanzamos a llegar en 2021 a que por la vía electoral se pueda echar para atrás toda la destrucción y el entramado institucional que tiene la democracia hoy en día. Desde el punto de vista de los periodistas, el tema es advertir esto a la sociedad y estarlo informando de manera que les llegue la información. Pero aquí déjenme tomar otro tema. Ustedes mencionaban a aquellos pseudo periodistas con pseudo programas de información que están en las redes sociales, que son los que impulsan a la 4T, y estos están hechos para comunicarse con ese electorado que simpatiza con López Obrador, y no es el electorado que lee El Financiero o que lee medios especializados en finanzas, en negocios, en economía, en política. No, son medios que ponen temas escandalosos ahí en la portada del video YouTube y muy atractivos para alguien, y ya con eso tiene un video donde la gente es fácilmente manipulable. Ese es el verdadero peligro que estamos corriendo hoy, tanto el periodismo como la gente. Es un tema de defensa de democracia y libertad en lo que estamos hoy. Mariana, fíjate que, de acuerdo a lo que dijo Rafael, me hace recordar a Marshall McLuhan, que comentó que el medio es el mensaje. Es decir, que realmente no importa lo que se diga, sino quién lo esté diciendo. Si tú hicieras una disección de la comunicación en México y el riesgo que implica, Mariana, ¿cómo verías el panorama? Pues de entrada, oscuro, por una razón muy simple. En los tiempos en que Stalin gobernaba la Unión Soviética, hubo una alarma por el asesinato de menores de edad. Estos menores de edad, pues, eran torturados, eran asesinatos muy, muy horrendos. Cuando le llega la noticia a Stalin, le preguntan a él si lo publican, así. Entonces, el dominio de Stalin era tal que él dijo, no, eso no está pasando.
pero miren, esto, aquello, le daban razones. No, no hay crímenes en el paraíso. Era una verdad que él quería instaurar. Aquí en el caso de México, no se trata de la verdad del presidente, sino de lo que él necesita que se diga. Ahora bien, si ustedes comunican, o más bien déjame colocar el asunto de esta manera, si ustedes como periodistas independientes callan, lo único que se va a estar escuchando es ese eco horripilante de que nada está pasando, de que lo que yo digo es lo que está ocurriendo, punto, así nada más. Entonces, al momento en el que hay voces que ya no están de acuerdo y estas voces empiezan a escucharse, ya no hay un orden o ya no está el orden que el presidente quiere. El presidente quiere que las personas escuchen únicamente lo que él quiere decir. Los coloco así, digamos, ahorita estamos en una conversación y de repente uno de ustedes dice, no, ¿sabes qué? No escuches esto, no, eso no te conviene. No, mira, es que son puras mentiras. Se los digo por esta razón. Andrés tapizó y utilizó toda la tecnología a su disponibilidad que generó estos medios pequeñitos, los youtubers, todo, ahorita tenemos, bueno, estuvo Regeneración y luego estuvo El Soberano de este jovencito de España, y hay muchos. Es decir, esos gritos se empezaron a escuchar, y juntos hacían uno y se fueron apagando las voces de los verdaderos periodistas. Ellos no son periodistas, ¿no? Nada más son voceros de la publicidad que quiere el presidente, punto. Ahora, ¿qué genera esto en la psique social, en la psicología de las masas? Una, genera que te quieras quedar con esa verdad porque el ser humano por naturaleza se protege de lo malo, y la otra es que digas, el presidente tiene razón, si es cierto, aquí no está pasando nada y estas personas que hablan de seguro no lo quieren y por eso están hablando. Eso es lo grave, que como por naturaleza el ser humano se protege, entonces nada más le digo lo que quiere oír. Sí, por eso los ataques a los medios. Otra cosa grave que comentaba Rafael es esto. El presidente les pone apodos para quitarles personalidad. Al momento en el que yo le pongo un apodo a alguien, le quito individualidad, le quito personalidad, quito del otro al que yo estoy aconsejando, al otro le estoy diciendo, él no es una persona, es nuestro enemigo, él no es una persona. Entonces, yo le pongo un apodo para quitarle humanidad. Eso es lo que está haciendo. Y es grave porque hay personas, compañeros, hay personas dispuestas a todo con tal de darle gusto. Hay personas capaces de todo para callar estas voces que están pintando la realidad y que todo sea lo que el presidente quiera que sea. Estas personas dispuestas a todo son capaces de crearle un paraíso para que, como decía Stalin, Andrés pueda decir, no hay crímenes en el paraíso. Así mueran niños por falta de medicamentos, personas adultas, así desaparezcan periodistas. Un periodista no debe desaparecer, porque el periodista no puede ser noticia, y esa máxima ustedes la conocen. El periodista da las noticias, no puede convertirse en noticia. Y con esto no quiero decir que ellos no cuenten en lo absoluto, sino que al momento en el que estos periodistas, estos buenos periodistas, ya no estén, entonces nada más va a quedar una verdad instaurada de que no hay crímenes en el paraíso.
Ok, dentro de la referencia que haces, Mariana, pues es muy interesante y como tema, me das pauta para preguntarles, ya estamos viendo que el señor López pues ya pasó del nos mojamos a que se mojen los pobres en muy poco tiempo y bueno, pues toda la crisis que hemos estado viendo de medios en esta semana, le está dando resultado a su proyecto de polarización en el país. ¿Cómo resolver el discurso de odio? Y hasta qué nivel se encuentra la sociedad mexicana en la crisis de conciencia y credibilidad de López. Quisiera que me dieran sus percepciones ya para ir cerrando esta cápsula. Bueno, yo, si me permiten, agregaría que esta crisis y esta realidad que se está destapando por actos. Parece que estamos comenzando también a entrar en una etapa en la que a López ya no le alcanzan las palabras. No le están alcanzando las palabras, no le están alcanzando las 3 horas de conferencia mañanera, no le están alcanzando ya la publicidad o la gente que quiere contrarrestar las verdades y en los medios y obviamente en las redes sociales. Yo sí quisiera solamente dejar una reflexión y ahorita me viene a la cabeza esta teoría que le llaman la espiral del silencio. La espiral del silencio es de un libro de la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann, que la recomiendo ampliamente, que habla de este bullying mediático en donde la gente tiene miedo de empezar a opinar y se crea este vacío, este cono del vacío, en donde cada vez la contraparte empieza a instaurar una verdad a modo manejada y manipulada dentro de ese vacío. Los medios podemos opinar, pero creo que la gente, el ciudadano de a pie, como lo decimos coloquialmente, es el que tiene que empezar a reaccionar y tiene que empezar también a dar sus opiniones. Los medios tenemos que concientizar, tenemos que orientar, tenemos que informar, pero los ciudadanos son los que tienen que empezar a reaccionar, tienen que empezar a ser analíticos, tienen que empezar a ver las realidades. Las realidades ya se están viendo y creo que no le van a alcanzar los relatos y las palabras dentro de muy poco tiempo. Y simple y sencillamente, porque al momento de pegarle a la gente en su bolsillo, en su situación económica, en su salud, en su trabajo, lo que esa gente empieza a sufrir no se puede cubrir con realidades falsas ni con palabras. Creo que independientemente de que se le da voz, demasiada difusión a los discursos del presidente, creo que debemos de empezar a apagarlo. Recuerdo que en el sexenio del señor Calderón se habló mucho de una ley mordaza, ¿verdad? Se habló de que los medios no pusieran por delante las portadas donde había ejecuciones, etcétera. Creo que es tiempo de poner a Andrés Manuel en off. Es decir, no dejar de lado lo que ocurre por sus decisiones ni por lo que habla, pero no mencionarlo. Es simplemente el que detenta el poder ejecutivo, es el ejecutivo, es el presidente y punto. ¿Por qué razón? Porque al momento en que nosotros lo estamos mencionando, para él es sentirse grande. No olvidarán ustedes esta convocatoria que él mismo hizo a esta marcha de juntar 100,000 personas. Y a mí me preguntaban, ¿por qué no apoyas esto? Pues porque conozco a Andrés Manuel y para él escuchar que corean su nombre, aunque sea para mentarle la madre, para él es importante. Entonces, ¿por qué le están dando gusto? O sea, yo no le daría gusto. Creo que es momento de apagar ese discurso de odio que nosotros mismos a veces nos encargamos de estar reiterándolo, ¿no? Vale. Yo nomás quisiera concluir, si me permiten, este tema tan importante que tocamos hoy, en lo que menciona Pablo Iriarte en la entrevista que publica hoy el Universal. Me parece que es un llamado a la unidad de los periodistas.
y me parece que es un tema importantísimo y novedoso. Novedoso porque pues hay periodistas de todos los colores, de todos los sabores, para gustos de unos, para gustos de otros, pero al final de cuentas todos estamos en un oficio, en un gremio, en una profesión que pretende informar a la sociedad. Yo me imagino que todos, y así lo quiero pensar, todos pretendemos ser objetivos, claro, todos tenemos un punto de vista diferente porque, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y eso hace que no piense yo exactamente igual que todas las personas, pero finalmente estamos todos siendo atacados por el poder y todos somos ese periodista que ha muerto. Creo que todos somos uno de los 28 y así como hay solidaridad y empatía en nuestra sociedad para unirse a causas en momentos de crisis y de grandes problemas, este es uno de ellos. Y me parece que si los periodistas no nos unimos entre nosotros primero y después juntos convocamos a la sociedad a que nos ayude y nos proteja, porque el ayudarnos y protegernos es defender a la libertad de expresión y a la democracia. Me parece que me gustaría quedarme y cerrar con ese comentario de unidad entre nosotros para avanzar en la protección de la libertad. Muchas gracias, Gildo. ¿Qué opinas, Sí, amigo? Es correcto, y comparto lo que menciona Rafa. Es un llamado la publicación que hace Pablo Iriarte el día de hoy sobre el tema de que, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador no es demócrata, porque pues no puede convivir con la gente que piense diferente a él, y pues bueno, sí tenemos una crisis de conciencia que mencionaba ahorita sobre el discurso de odio y la polarización existente en México, que bueno, pues ahora sí nos divide, y sí es muy importante que el gremio crítico esté unido ante los embates y ante la violencia que se está sintiendo en estos últimos meses, en estos últimos días, en estas últimas semanas, en las cuales se ha querido exterminar por completo el periodismo en México. Y bueno, pues ya no nada más estamos viendo esta situación en México, ahorita estábamos viendo también que ya existen en Perú y en otros países de Latinoamérica problemas con la libre prensa y con la libertad de expresión. Y es un tema que nos va a poner a debatir más y a comentar más sobre estas situaciones por muchos más meses, y realmente, como veo yo las cosas, vienen tiempos muy negros para la libertad de expresión y el periodismo en México si no nos ponemos en alianza, en unidad, y nos dejamos de egos y seguimos trabajando o vamos trabajando de la mano de los periodistas críticos para informar a la democracia y concientizarla de lo que está pasando en México, mi querido Pólvora. Tienes muy preciso el asunto, amigo. Y realmente, si no es en este instante cuando exista unión entre los mexicanos, que tenemos un criterio claro de lo que está sucediendo, entonces, ¿cuándo? Verán, no se trata de que la sociedad se una como en Checoslovaquia en un momento específico. No, los gremios, los tuiteros, como lo hacen en la Red Más Uno, la sociedad de a pie, la gente que está en las marchas y en esas asociaciones de desarrollo social, tienen su forma de unirse. Los periodistas tienen también una situación que los une. Sin embargo, está sesgada claramente la profesión por personas que son desempleados en potencia y con el afán de irse a gorrear un cafecito y unas galletas, un desayuno diario, se levantan temprano y van a la fuente de la presidencia a mendigar por las noticias. O como aquellos periodistas que simplemente esperan el fax o ahora le llaman el correo
donde el gobierno o las instituciones les mandan las notas que van a poner para simplemente ellos hacer una introducción de 2 líneas. Está corrompido el gremio. No se ve posible que exista una unión solidaria. Tampoco que toda la sociedad, como lo plantea Mariana, se voltee y diga, ya no vamos a replicar al peje. O sea, seamos realistas. Debemos de entender que si no tenemos claras las cosas, estamos inventando realidades. Y en este momento estamos a punto de perder lo único que nos queda como proyecto democrático. Si en las siguientes elecciones él tiene la mayoría de gobernadores, no necesita reelegirse como presidente, porque con la mayoría de gobernadores puede cambiar la constitución en 10 días. O sea, dense cuenta que estábamos a punto de irnos a la goma. Gracias, caballeros, antes que nada, por este espacio. Me dio mucho gusto compartir opiniones, escuchar atenta las de ustedes y bueno, seguimos a la orden, pendientes en todo. Un abrazo a todos, cruzando la frontera a Juan y bueno, aquí seguimos. Bueno, yo quisiera también, Pólvora, Guildo, darles las gracias por la invitación, la distinción, mi reconocimiento a Mariana, a Rafael, a ustedes, mi reconocimiento a los periodistas en México, a los colegas, a los compañeros por su valentía, por el valor de decir las cosas como son. Una sociedad bien informada siempre va a ser una sociedad menos propensa a ser manipulada y aquí estaremos de corazón. Gracias y un honor estar con ustedes. General Pólvora, Gildo, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Los felicito por esa gran iniciativa y felicito también a Mariana Guerrero y a Juan Shane. Ha sido un honor compartir con ustedes esta mesa y escucharlos, sus planteamientos tan interesantes. Y espero que podamos todos lograr transmitir a la sociedad mexicana que la prensa no es enemiga de un gobierno, no es enemiga de un presidente. La prensa es amiga de la sociedad y lo único que pretendemos es informar y emitir nuestra opinión. Muchas gracias. Pues con esas palabras, mi estimado Rafa, pues nos despedimos. Damos gracias a ustedes, a ti, Rafa, a Juan y a Mariana que nos acompañaron este día a mí a Pólvora para hacer este capítulo de podcast de la Resistencia. Y bueno, pues con un tema muy interesante que pues sí está en la agenda de estos días en México y que bueno, pues tiene que ser tomado en cuenta para que la sociedad esté enterada de la realidad que está viviendo el país. Mi estimado Pólvora. Oye, chavo, pues muchas gracias. Realmente es un honor que las personas... Tú eres una leyenda, amigo. Guildo, búsquenlo, googleenlo, síganlo en Twitter porque es una leyenda del periodismo independiente. ¿Qué puedo decir? Juan, yo no conocía, no tenía el placer, pero estoy impactado por la forma en que se expresa y estoy claramente impactado por el manejo de los temas que tiene y para mí sería un honor que volviera a repetir en el podcast las veces que él quiera. Muchas gracias. Encantado, aquí estaremos a sus órdenes como siempre. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Y pues Rafael, hombre, es una persona que yo admiro mucho y pues muchas gracias, hermano, por estar acá. Al contrario, muchas gracias. Ok. Guildo, pues nos despedimos, dedico todo este programa a la gente de la Resistencia, sobre todo a mis amigos más cercanos, que ellos saben quiénes son, y le dedico el programa a mi papá, porque está pasándola mal, espero que se componga ahí. Amigos, si salen a la calle, usen su cubrebocas, pueden usar 2 o 3 cubrebocas uno encima del otro, pero lo mejor es que no fueran si no lo traen. No se bajen a la tienda si se les olvidó, porque si son listos van a poder cuidarse. Nosotros queremos sobrevivir a esto apenas empieza. Puede pasar 3 años y seguiremos así, pero si usamos pequeñas medidas podemos establecer una diferencia entre la vida y la no vida, la cual no nos interesa demasiado. Entonces cuídense, por favor, porque la resistencia está en sus manos. Estamos en contacto, suerte.
otra vez querernos más.